llegado a la cocina a poner una lavadora y me he encontrado a Alma. Estaba yendo como martillazos, pero así efectivo. O sea, Alma estaba habiendo un coco porque se ha comprado un coco y está súper bueno. Bueno, ha hecho un poco un empaste, pero el chico sin martillo, solo con Una lima. con una lima. ¿Qué puedo decir? Muy bueno, chicos. Espero que os guste el coco. Hola y bienvenidos una semana más a los vídeos de una semana estudiando diseño gráfico. Esta semana ha empezado de una manera un poco distinta por varios motivos. El primero de ellos siendo que volvía de un viaje a Leeds a ver a una amiga mía que está allí haciendo el Erasmus. Hola Laura. Y también tiene como ese puntito raro por el hecho de que hemos vuelto a las clases online y diréis, Estrella, estamos en 2020, ¿es el COVID? No, no es el COVID, pero como seguramente estéis al corriente, en Valencia hace unas semanas, el 30 de octubre hubo una dana muy fuerte que afectó mucho a la ciudad y obviamente también ha afectado pues tanto a los estudiantes, al profesorado y a lo que es el funcionamiento de la vida universitaria. Así que pues bueno, pues por decisiones de los órganos superiores hasta diciembre vamos a tener clase online para evitar que las personas se desplacen. Es normal que hayan considerado que esta es una de las mejores soluciones. A título personal yo estoy bien, mi familia está bien, sí que es verdad que pues ha habido algún que otro afectado más cercano, pero doy muchas gracias porque no haya ido más allá y sí que es cierto que han sido unas semanas duras tanto a nivel personal, a nivel emocional y demás, pero estamos saliendo de ello y pues bueno, volver a la rutina también hace que todo eso sea más fácil, así que en parte por eso también estoy aquí. Ahora toca adaptarse un poquito a las clases online, a las prácticas online y a volver a hacerlo todo como, pues eso, como si fuera el COVID, pero es la universidad y además es, no sé, personalmente lo estoy viviendo un poco raro porque de normal nuestras clases son de 3 horas y estar 3 horas con el ordenador haciendo una cosa que de normal hacías en clase de manera súper distendida se nota muchísimo y ahora cuando vuelva a clase de manera presencial voy a agradecerlo. Vamos, hoy hemos llegado aquí a Valencia sobre las 3 y a las 3 justo tenía clase de foto de producto online, así que me he conectado prácticamente mientras comía y al acabar eso nada, he hecho la maleta, he ido a comprar y ahora me iba a poner a hacer un poquito de trabajo porque una cosa que tiene irse todo el fin es que no haces nada y luego llegas y tienes todos los trabajos esperándote, pero no cambiaría nada. El fin de me lo he pasado súper bien y la verdad que sí, el norte de Inglaterra es precioso, aunque esa gente come muy mal y no sabe nada del clima. Es cierto que a nivel de clases online hay ciertas cosas hay ciertas asignaturas donde nos ha afectado más y en otras menos. Por ejemplo, en foto de producto no puedo ir a plató a hacer fotos, es una cosa que nos está afectando bastante, pero creo que lo vamos a resolver y al final sí que podremos ir a hacer las prácticas allí a la universidad, porque claro, yo no tengo un flash, ni una cámara profesional, ni un estudio fotográfico en mi casa, no sé vosotros. O otras asignaturas como por ejemplo diseño editorial, que estábamos muy acostumbrados a hacer revisiones entre personas, compartirlo entre nosotros, traer bocetos impresos, pues claro, todos esos procesos se ven impactados de una manera en la que no puedes seguir el ritmo de las clases del mismo modo. Entonces, bueno, toca adaptarse a este pequeño mesecito, pero creo que también está guay reflejarlo aquí en los vídeos y así pues que se vea que estas cosas pasan, ¿no? Y que te puede cambiar un montón tu vida y tu rutina en un momento. Y no pasa nada, nos adaptamos y estamos genial. Así que vais a acompañarme y vamos a tener una semana increíble juntos. Ayer que Irene, mi amiga Irene, hola Irene, se va a quedar a dormir con nosotras esta semana porque es de Picaña, uno de los pueblos. Entonces, ya, ¿cómo está Picaña, Irene? Bueno, mal. Ha visto cosas mejores. Entonces, se va a quedar con nosotras porque tiene que hacer prácticas de coche y así es. Ole. Hola, acabo de salir de clase de artes finales. Bueno, me he pasado por la imprenta con Olivia a imprimir unas pruebas de impresión. Os las enseño rápido. O sea, no son gran cosa. Son simplemente como textos corridos para elegir la tipografía para mi revista de diseño editorial. Pero bueno, eso ya lo veré más tarde. En artes finales hemos estado pues viendo más temas de preimpresión, de PDFs, de documentos y como un montón de tecnicismos y cosas. Y bueno, la clase ha ido bien. Aunque vuestra amiga Estrella ha hecho una pifiada espectacular y se ha dejado el micro abierto. Le estaba diciendo a Olivia, Olivia, yo creo que voy a colgar y me voy a merendar. Y el micro se ha quedado abierto y el profesor me ha dicho, pues muy bien, Estrella. Y yo casi me muero de la vergüenza, pero bueno, está bien. O sea, al menos pues nos hemos reído todos un poquito. En artes finales ahora estamos haciendo un proyecto nuevo que es un folleto. Bueno, en verdad es un folleto de un desplegable, que son como, bueno, un folleto es como más tipo librito, pasando hojas. Y un desplegable sería como, que tengo un ejemplo aquí, como algo así.
y tiene que versar sobre la coeducación, que es la educación en igualdad a niños y a niñas. Y la verdad que el proyecto está yendo guay. Lo que pasa es que al ser online todo es un poco distinto, ¿no? Aunque en teoría creo que nos han dicho que a lo mejor podemos volver a clase miércoles o jueves, así que esperemos que sí. Por otro lado, también esta mañana he tenido clase de metodologías y hemos estado viendo temas de redacción de la memoria del TFG. ¿Cómo va el TFG Estrella? Porque nos llevas hablando de TFG en el blog de septiembre, en el blog de octubre, en el blog de noviembre. Y sigue igual, bueno, igual no. O sea, quiero decir, le propuse mi idea al tutor, que ya tengo tutor, no sé si os lo conté, y mi tutor me dijo, muy bien, Estrella, pero dale una vuelta. Y yo le he dado unas vueltas, obviamente le he dado vueltas, a mí me dices dale una vuelta, yo mi cabeza siempre me funciona como locomotora, que a veces hasta se quema un poco, pero nada, le mandé mis propuestas el otro día y ahora estoy esperando a que me las corrija, a que me diga más o menos por cuál de las ideas que le he presentado tirar, porque tenemos dos tareas, bueno, tres cosas. Hay que subir a Hebron, que es como la plataforma de la universidad, tema, un resumen y palabras clave, todo eso antes del 16 de noviembre, que yo creo que me da tiempo porque estamos a 19 de noviembre. También tenemos que hacer dos tareas para la asignatura de metodologías, tenemos que hacer una encuesta y algo parecido a lo de la entrega de las palabras. Pero bueno, que es un tema que me agobia ligeramente porque no lo tengo todavía atado, pero confío mucho en que acabará saliendo y ya está, y tengo que confiar en el proceso y chimpum. También es verdad que como mis amigas tienen tutores diferentes y vamos a ritmos diferentes y nos dicen cosas diferentes a todo el mundo, y además los diferentes profes de la asignatura de metodologías cada uno nos dice una cosa, pues yo ya estoy un poco esquizofrénica, pero yo sé que todo va a acabar yendo bien. Ahora me voy a poner a trabajar un ratito en diseño editorial y si me sobra tiempo también haré un poco del folleto este que os he comentado de artes finales. Tarde de trabajo, bueno, que siento que llevo todo el día aquí en casa, es que llevo todo el día aquí en casa, pero esto de las clases es lo que me está matando. Todo el rato igual, todo el rato en el escritorio o en el salón o en la habitación de Olivia, porque pues vamos cambiando de setting, ¿no? Para no estar siempre en el mismo sitio conectadas. Pero bueno, y a ver si dejo de hacer el tonto y de dejarme el micrófono conectado cada vez que hablo en clase. Soy la persona más torpe para estas cosas, así que por favor, que alguien me ayude a cerrar el micro. Nos vemos. Olivia, opinión del capítulo de Arcane. Me odia. Duro. Sí, hola. Vea, ¿qué hemos hecho hoy? Hemos hecho algo, siquiera. Sí, la guía. Sí. Estamos planeando. Y bueno, Instagram. Está muy mal planeada, pero estamos planeando una especie de guía recopilativa turística para nuestros Erasmus de las prácticas. ¿Y qué más hemos hecho? Vale, hemos también hecho. Bueno, estamos como planeando el Instagram del evento internacional para esos días. Y poco más. Y ahora nos iremos a merendar. Vamos a clase editorial ahora en 20 minutos. Pero bueno, en teoría mañana nos pondremos ya a hacer obviamente la guía bien, porque como entenderéis, esto no es presentable, pero en algún momento lo será, espero. Y eso. Acabo de salir de clase de diseño editorial porque había mucha gente para hacer revisión, así que me he quedado como casi hasta las 3 menos cuarto. Por suerte he comido más o menos mientras estaba en clase y son las 3, o sea que hay clase de foto online, aunque nos han dado buenas noticias y seguramente podamos ir volviendo a clase entre más o menos la semana que viene para hacer las clases prácticas, así que muy feliz por eso. Pero voy a ponerlo desde fondo. Claro, pues si no. Acabo de volver de hip hop, que he ido con mi amiga Irene, y hacía bastante que no íbamos porque entre todo lo que ha pasado y cosas de exámenes no, de entregas y de viajes y de cosas, pues no habíamos podido ir, pero hemos vuelto y ha sido súper divertido. La canción de hoy era muy disfrutona, eso sí, siempre con la humildad pues muy alta, porque no se nos da especialmente bien, al menos a mí, creo que Irene se le da un poquito mejor, pero es muy divertido, es muy divertido. Resumen del día de hoy, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho clase de diseño editorial, que he estado un buen rato en el salón haciendo nuevas composiciones, y luego al final del todo de la clase he podido hacer revisión con Geles, con la profe, y ha ido bastante bien, me ha dado un feedback que es bastante interesante, o sea que lo aplicaré de cara a la entrega, que es el miércoles que viene. Tenemos que entregar, bueno, acabamos de empezar con los interiores de lo que es la revista, que habéis podido ver ya bastante en lo que fue el último blog, y en los interiores de la revista tenemos que maquetar un reportaje fotográfico y un reportaje normal,
de 6 páginas cada uno. Así que nada, pues es un poco eso. Que no parece mucho, pero cuesta un poco romper mano, ¿no? Pues empezar a ver tamaños, la estructura de la página, las columnas, otros elementos. Entonces, no sé, la verdad que está guay para empezar. Y yo, como siempre, he hecho muchas composiciones para luego ir filtrando qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Y entre eso y lo de geles, pues creo que va a salir bastante bien. Iré trabajando en ello pues, toda la semana, así que si avanzo un poco, seguramente os lo enseñe. Y luego hemos hecho fotografía de producto, que hemos estado haciendo unos mood boards y unas memorias para los próximos proyectos, que tenemos que hacer fotografías el lunes y el miércoles. No sé si os llegué a enseñar las fotografías finales de los proyectos anteriores, no sé si acordáis que en el último blog pues hacíamos fotos a un reloj y a una cerveza y tal, así que os dejaré así como unas pantallas por aquí encima, y creo que en el último vídeo os enseñaba como las originales. La verdad es que estamos muy contentas con el resultado de haber hecho nosotras esas fotos, así que bueno, chicas, si se puede hacer esto, se puede hacer prácticamente cualquier cosa, muy orgullosas. Los siguientes proyectos son uno de fotografía con modelo, que tenemos que hacer como fotografía de moda masculina ambientada en Matrix, desearnos suerte, y la otra es como fotografía de producto publicitaria para promocionar el café torrefacto, pero tiene que haber una persona, entonces tienen que haber como manos, un poco de modelo. Lo estamos viendo todavía cómo solucionarlo, pero creo que van a quedar por los dos lados proyectos bastante chulos, y siempre pues hacer fotos está bastante guay. Además de hacer fotos significa que seguramente podamos volver a plató, y después de no haber ido a la universidad desde hace muchos días, pues la verdad que tenemos ganas. Hablando de eso, nos están confundiendo un poco con si volvemos a clase el lunes, si vamos a clase el día 9 de diciembre, que por favor prefiero el lunes. O sea, sé que suena distópico, ¿no? A lo quiero volver a clase, pero es que las clases online y de cosas tan prácticas como es diseño gráfico no son divertidas, no son divertidas, dejémoslo ahí. Y ese ha sido un poco el día de hoy. Ahora he estado haciendo la maleta porque mañana me iré a clase, aprovechando todo el tema. Iré a ver a mis padres y a mi hermano. Y en nada va a venirse Irene otra vez porque hoy es su cumpleaños y vamos a ver una película que le hacía mucha ilusión, que se llama La Quimera, y la vamos a ver en el salón antes de dormir. Y me despido. ¿Qué estamos viendo, Elena? No lo sé. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué vamos a ver? No, te juro. Una peli. No, Ojalá. es una peli que se No la he llama visto. La Quimera. Buenos días, son las 9:40, o sea, casi las 10, pero bueno, he cogido el tren súper prontito, me he venido aquí a casa, he desayunado y he meditado un rato, o sea que yo considero que ya he hecho bastantes cosas, considerando el viaje de 1 hora, que además he aprovechado y estado haciendo pues cositas de clase. Nada, ahora antes de empezar el día me he puesto a meditar un rato. Es un hábito que tenía yo de hace ya bastante tiempo, desde más o menos la cuarentena. Bueno, antes de la cuarentena yo ya empecé a meditar, lo que pasa que era un poco obligado y no me gustaba mucho, pero luego durante la cuarentena pues creo que a todos nos pegó un poco la vena de Lulu, así que lo cogí bastante como hábito diario, y pues es algo que hago de manera intermitente, ¿no? Creo que hay momentos de mi vida en los que lo hago más, lo hago menos, pero justo en este punto lo estoy haciendo prácticamente todos los días y la verdad que va súper bien. Ahora mismo utilizo una aplicación que se llama Headspace, que ya la probé en su día, tipo 2020. Lo que pasa que es una aplicación de pago y a mí, aunque me encantara, pues no iba a pagar, no sé cuánto cuesta, 60-70 euros al año, pero me he enterado yo en cuarto de carrera que si eres estudiante de universidad o de instituto, creo que también la suscripción anual te cuesta como 8 euros, así que dije, ¿por qué no sabía yo esto de antes? Así que bueno, desde que la tengo, la verdad que meditar es como bastante más, y la aplicación es preciosa, os animo a utilizarla aunque sea solo por verla, o sea, genuinamente me gusta mucho. Y si queréis meditar con una aplicación que sea completamente gratuita, también tengo una recomendación guay que está hecha por voluntarios que se llama Medito, también es bastante coquete. Todo este tema de meditar, la verdad que ayuda bastante con tema estrés y ansiedad, que es algo de lo que quería hablaros hoy un poquito, aprovechando el blog y aprovechando que estoy en casa, que es mi comfort place. Estamos ya en cuarto y, al contrario de lo que pueda parecer, creo que es el año más tranquilo de todos los que he tenido. Primero porque había como mucha presión presión no, pero era como el año en ¿no? Segundo estuvo bastante bien, y el año pasado sí que es verdad que con las optativas y tal había bastante caña, y además en mi grado es como que la gente saca muy buenas notas y todo el mundo saca muy buenas notas, y las asignaturas optativas tienen unas plazas limitadas, o sea que si quieres entrar a las asignaturas que tú quieres tienes que esforzarte, y hay como esa presión añadida que además vienes de la EVA. Bueno, o sea, es todo rizar el rizo, ¿no?
Entonces, siento que soy una persona que desde hace mucho tiempo ha normalizado el estrés y andar estresada y agobiada siempre, y es algo que no se tiene que hacer, y yo soy perfectamente consciente, ¿sabéis? Pero es como cuando le dices a un fumador, pues no fumes. Pues sí, pero no es tan sencillo, ¿sabéis? Tienes que desactivar una serie de procesos que ya están activados en tu cerebro y llevan instalados mucho tiempo. Entonces, pues bueno, obviamente pedir ayuda a profesionales si es algo que se os va de las manos. A mí en momentos en los que se me ha ido, y contactar con un psicólogo, incluso un psiquiatra, pues me ha ido bien. Y hay otra serie de herramientas como por ejemplo pues el tema de meditar, que es algo que hacer todos los días 5 o 10 minutos y genuinamente ayuda. Yo sé que mucha gente va a decir, pues que a mí sentarme sola con mis pensamientos no me gusta, es muy aburrido. Pues seguramente meditar también sí, porque si te parece muy aburrido, por algo. O si no puedes estar 5 minutos tú sola con tus pensamientos, también es por algo. Y luego otras herramientas como por ejemplo pues obviamente hablar con tus amigos, tu familia, de qué es lo que te está pasando, estresado, si estás agobiado, y con tus compis de clase incluso, que seguramente están igual de agobiados que tú. O por ejemplo escribir en diarios, en cuadernos, lo que te pasa por la cabeza. A mí también me ayuda muchísimo. Tengo ahí un cajón entero lleno de todas mis movidas mentales desde que tengo, no sé, 11 años, y también va muy bien, o sea, también lo recomiendo. También recomiendo no leértelo una vez lo escribes, como que lo escribes y lo escondes, porque hay veces que es como, ¿qué es esto que acabo de decir? Pero bueno, es como liberarte, ¿no? El único tema que me estresa así ahora mismo un poquito, y tampoco demasiado, o sea, un poco sí, pero siento que aún tengo tiempo, es el de qué hacer el año que viene. Pero bueno, creo que eso lo iremos hablando, porque no quiero hablar de eso ahora, porque estoy evitando hablar de eso ahora. Así que bueno, feliz día y vamos a empezar el jueves. A veces una chica lo único que necesita hacer es ponerse a hacer dibujitos un poco feos para clase y ponerse la banda sonora de Arcane de fondo mientras, porque se ha acabado la serie y no tiene más capítulos, así que es lo único que le queda. Vea, ¿qué hemos hecho este ratito? Hemos hecho practicando prácticas. No, pero ¿qué hemos hecho en las prácticas? Hemos hecho el Instagram, nos hemos puesto con la guía, hemos estudiado un poquito. Venga, un besico. Adiós, Bea. Chao. Os enseño un poco cómo van los interiores de la revista. Aquí tengo unas cuantas pruebas de fotos con composiciones y tal. Bueno, la composición es la misma porque quería probar a ver qué foto utilizaba para la portada de este reportaje. Lo que pasa que me gusta mucho esta artista, que son las fotos que estáis viendo aquí al principio, que se llama Zonglink. O sea, todos los créditos a ella, fotos espectaculares. Pero no he encontrado sus fotos a buena calidad. Entonces, como tenemos que imprimirla, he buscado otra artista y he encontrado esta que me encanta también, que se llama Tania Franco Klein. Y me gustan mucho sus fotos, como que tienen un punto surrealista que creo que pega bastante con lo que yo quiero hacer. Y he estado probando algunas de sus fotos. Mira, qué chula está la tarta. Chulísima. Entonces, bueno, ahora estoy probando eso. También estoy probando como composiciones de los textos estos chiquititos, del nombre de página y demás. Pero bueno, y esto. Y aquí ya no hay nada más. Pero a ver qué sale. A ver si me pongo las pilas y dejo al menos lo que es la portada y esos textitos hechos. Y ya es algo menos de mi lista de tareas. Es un calamar, no sé si lo veis. Es un pequeño calamar. No sabemos dónde pegarlo. No sé si pegarlo en el móvil porque parece la cosa más incómoda del mundo. O en el móvil no. En ordenador, ¿no? No sé. Sí. Pero es muy bueno. Y no es un bebé desnudo, que a mí se me da un poco de mal rollo. Ya, literal, estos son bastante...
estoy aquí un rato, bueno, es bastante tarde, son las 10 de la noche, 10:30, bueno, no es tan tarde porque es sábado, pero se supone que los sábados pues sales por ahí y tal, pero yo he decidido quedarme en casa, bueno, salí un rato a correr y luego cuando he vuelto pues me he duchado y he estado trabajando un rato en artes finales, que realmente la entrega no es tan urgente porque es para el día 10 de diciembre, pero me da un poco de pereza ponerme con diseño editorial porque es como que requiere más atención, así que he dicho, mira, lo dejo para mañana, que no suele ser una muy buena técnica, pero sé que también voy más o menos bien de tiempo, así que eso. Y luego me he dedicado también a ordenar la habitación porque estaba hecha un Cristo horrible porque desde el viaje que no la ordenaba, no la limpiaba y madre mía, parecía que no la había limpiado en 2 meses. Ya estoy un poco más tranquila y ahora estamos esperando al mayo a que llegue Olivia, que viene de Madrid, que se ha ido un día, para ver Arcane con ella, porque ya han salido los 3 últimos episodios de la temporada final y queremos verlos porque cada vez que nos metemos a redes nos comemos spoilers del copón y no puede ser, hay que acabar. Así que hasta que venga Olivia pues me he puesto a organizar un poco la semana porque es algo que me transmite bastante paz, ¿sabéis? Como saber que está todo en orden y que llego a todo y que todo está bien, que sé que es como un poco tóxico a veces, ¿sabes? Como tener que tenerlo todo bajo control, pero mira, funciona, así que ya está. Voy a ordenarlo y nada, y luego veremos Arcane y luego a dormir. Estoy cansada. Llevo unas pintas, o sea, no sé cómo me... Tengo la ciencia de salir así en internet, pero bueno, da igual. Vale, chicos, ya ha llegado Olivia, entonces vamos a ver ya Arcane, que estamos impacientes. Alma, pobre, sí que se ha spoileado en redes. ¿Puedo decir de lo que me he spoileado en el vídeo? No, porque no es... La gente se spoilea. No, y yo me spoileo que estoy aquí. Pues te No vas. puedes decirlo. No estoy bien, porque acabamos de ver Arcane y no estoy bien. Hola, me paso por aquí a despedirme porque ya son casi las 7 de la tarde del domingo y sinceramente estoy un poco cansada y además me queda hacer lo que llevo procrastinando todo el día, que es ponerme a hacer diseño editorial, porque es algo que requiere que yo piense y llevo todo el día intentando no pensar y pues que me he ido al gimnasio, luego me lavo el pelo, hemos visto Arcane, me he quedado devastada y luego por la tarde hemos ido al mercadillo Navidad que hacían de Bangarang y nos hemos comprado unas postales, Olivia y yo, y nada, y ahora pues ya toca ponerse a trabajar. Ha sido una semana bastante diferente, pues porque entre las clases online, el viaje y todo el descontrol, pues la verdad que he ido muy de aquí para allá y corriendo a todos los lados, pero en retrospectiva ha sido una muy buena semana y espero que os lo hayáis pasado también vosotros conmigo, como yo grabando y intentando documentar toda mi vida. Y nada, con esto y un bizcocho, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.